Bueno, más de 1000 personas llegaron hasta el Teatro Caupolicán al homenaje de Augusto Pinochet, al que asistieron adherentes del fallecido general ingresando al recinto escoltados por fuerzas especiales. Queremos analizar este polémico acto. Estamos con el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Belolio, que ya nos acompaña. Cristóbal, bienvenido, gracias por estar en la mañana informativa. Hola, Cristóbal. Bueno, vimos imágenes súper violentas. Por un lado, este homenaje que se realiza a Augusto Pinochet y por otro, aquellos que fueron a hacer esta especie de funa, terminando además con algunos enfrentamientos al final. ¿Para ti fue un error no haber prohibido el realizar este acto? No, bajo ningún respecto, porque prohibir un acto de este tipo significa silenciar previamente una opinión, significa silenciar previamente y censurar previamente una posición que puede ser repugnante para la gran mayoría de los chilenos, pero no por repugnante para la gran mayoría de los chilenos significa que aquellos que mantienen una posición divergente, en este caso aquellos que todavía sostienen, ya sea por nostalgia, por adhesión afectiva a lo que fue la dictadura de Pinochet, todavía consideran de que hay aspectos de esa gestión que son rescatables. Me parece que nosotros como Estado no tenemos las herramientas coercitivas para decirle a ciertas personas que no pueden pensar y no pueden expresar su opinión, aunque sea minoritaria. Yo no establecí comparaciones, pero en Europa, por ejemplo, si en Alemania, por ejemplo, si uno habla a favor de Hitler, no estoy haciendo comparaciones, pero evidentemente que van con una línea de opinión que es un poco más dura, un poco más polémica, uno no puede hacerlo, se va básicamente preso. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que en Chile nosotros no debiéramos sacrificar la libertad de expresión, la libertad de reunión sin permiso previo, cuando se trate de expresiones que no estén haciendo un llamado a la acción que incite la violencia o incite el odio. Porque yo creo que hay una diferencia ahí. ¿Cuál era el contenido de este acto? Que yo creo que todos estaremos de acuerdo en que puede haber sido, desde el punto de vista de la prudencia política, un error. Puede haber sido incluso una provocación desde el punto de vista de que todavía no están resueltas ni cerradas las heridas de ese periodo. Pero la convocatoria era para ver un documental que, por supuesto, hace una apología, como dicen algunos, negacionista, aunque yo no sé si es negacionista, yo diría que es más buena una apología, porque no necesariamente niega las violaciones de los derechos humanos, sino que las contextualiza y trata de justificar en esta famosa idea de la guerra civil. Sí, pero había personas afuera del Caupolicán que decían que nadie murió, que están todos vivos. La pregunta es, ese negacionismo, la persona que sostiene que están todos vivos, que todos sabemos a ciencia cierta que es una brutalidad, es una mentira, la persona que diga están todos vivos, por el hecho de mantener esa opinión, ¿debiera pagar con cárcel? Una persona que dice o sostiene algo que no es real. Si yo digo que en este minuto tú eres un alien, tú probablemente te vas a reír y decirme, estoy bastante convencido de que yo no soy un alien. Yo estoy diciendo una brutalidad, una mentira, el porte un buque, pero probablemente tú no estarás de acuerdo con que yo pague con cárcel. Salvo cuando se trata de mensajes, creo yo, que apelan a la exclusión deliberada de un grupo de chilenos, rebajar la dignidad de un grupo de chilenos, o hacer llamados a la acción para actualizar un enfrentamiento que en este caso es retrospectivo. Si lo que hubiéramos visto ayer hubiera sido un llamado de todo este grupo de pinochetistas furiosos, bastante kitsch además, con una serie de chapitas y monitos, y yo lo vi como más bien un museo del horror, un museo tipo Portal Lion, más que un llamado a la acción. Yo no vi ahí una acción política donde ellos dijeran vamos a reeditar o queremos actualizar y poner en vigor un movimiento político que sustente los mismos principios en base a los cuales se generó el enfrentamiento hace 30 años atrás. Yo creo que los llamados a la acción, y si no me equivoco las leyes que se discuten en el Congreso respecto de los crímenes de odio, tienen que ver justamente con que inciten acciones violentas y odiosas. Y yo en este caso lo que vi fue un grupo de señores de avanzada, algunos fanáticos bastante especiales, que más me llaman a compasión que otra cosa, pero yo no los vi a ellos movilizando recursos para generar... y en esa misma línea de análisis, ¿cómo ves tú la contraparte? Porque aquí tú dices, bueno, hay que defender la libertad de expresión, hay gente que se reúne, que en definitiva piensa algo que puede ser equivocado o no, pero que no llama a la violencia ni incita a ningún tipo de acción. ¿Qué pasa con aquellos que dicen, frente a ese escenario, vamos a ir, vamos a funar y se escapa de control la situación? Algunos se manifiestan legítimamente en contra, pero otros lo hacen con violencia y de una manera que a lo mejor no es la óptima. ¿Cómo analizas la contracara de esta moneda también? Yo estoy de acuerdo contigo. Hay algunos que hicieron también su legítimo derecho de organizarse, asistir,
ponérsela en frontis y decir no estamos de acuerdo con esto. Y ese me parece que es un recurso también dentro de la legalidad. Ahora, la funa en sí mismo pareciera ser un acto violento en la medida que trata de impedir la realización de un acto. Aquí, mientras estén al frente, parecía que no había problema. Lo que sí se genera después es un problema netamente de orden público. Que los vándalos, los famosos encapuchados hayan salido a destruir el centro de Santiago, es una cuestión que podríamos haber visto ayer, como la hemos venido viendo también desde hace bastante tiempo, y la verdad es que yo no sé si necesariamente tenga que ver o no con lo que ocurrió ayer. Es un problema de orden público que yo creo que debería discurrir por un canal paralelo. Lo que sí me llama la atención, cuando tú me llamas un poco los del frente, lo que sí me llama la atención es que no existió ayer ningún acto simbólico, político, de la concertación o de las fuerzas de oposición, o incluso desde la misma derecha, digamos, arrepentida, que hiciera un punto político respecto del repudio a este acto. Fíjate que ahí quería preguntarte respecto a para conversar más de fondo de la figura del general Pinochet, porque ayer me parece que la entrevista del vocero de gobierno Andrés Chadwick a Televisión Nacional, la entrevista del domingo, donde él se arrepiente de lo que se vivió y de la violación a derechos humanos. Hay que recordar que fue asesor legislativo de la Junta Militar. Sí. ¿Cómo evalúas tú la figura del general Pinochet, la figura de lo que era hace 10 años a lo que es hoy y hacia dónde se dirige? Y hoy día, como tú dices, no hubo ni un punto político, es decir, el mundo político hizo un paso atrás respecto de este acto. Sí, tanto opositores como quienes estuvieron en su administración. Sí, alguien podrá decir de que esto era irrelevante y por lo tanto no había que darle mayor importancia. Pero ayer todos vimos y estuvimos pendientes respecto a lo que pasó. A mí me hubiera gustado que la misma concertación que se unió en torno a la figura de Pinochet, en este caso para dar una alternativa democrática a Chile, ayer no haya hecho un acto propositivo, básicamente en el contorno de resaltar la importancia de los valores democráticos. Es decir, mientras unos hoy día están celebrando al dictador, celebrando la muerte en el Caupolicán, nosotros lo que estamos haciendo aquí es reafirmando nuestro compromiso con la vida, con la democracia. Me parece que ese acto en clave positiva, por así decirlo. Y ayer dije alegre y muchos me cuestionaron, pero ¿cómo puede ser alegre esto? No, en clave positiva, que fue la clave constructiva bajo la cual el no también ganó el año 88. En cambio, lo que ayer se vio, el guanaco, el piedrazo, la persecución, la batalla campal en Santiago, es una imagen que a la persona que está en su casa en la noche prende las noticias y dice, este es el Chile que me da asco, este es el Chile que yo no quiero vivir. En cambio, me parece que la concertación pudo haber sacado rédito, una vez más, a la figura que aglutina y adhiere como un pegamento a esa coalición, en este caso haciendo algo positivo. Respecto a lo que dijo Chadwick, me parece que es valorable, es positivo. Ayer también las redes sociales festinaron un poco diciendo, claro, ahora, bueno, pero mejor ahora que nunca. Ya Lavín había dicho que no habría votado por el sí cuando fue candidato presidencial, pero ahora se trata de un vocero de gobierno oficialista, de derecha en funciones. Y yo creo que aquí está mal entendida la consecuencia. Si el tipo realmente, a la luz de los nuevos antecedentes o de acuerdo a su revalorización de la democracia, se da cuenta de que lo que apoyaba cuando el tipo tenía 20 años, me parece que es positivo que hoy día reconozca que se equivocó. El derecho a crecer y a evolucionar. Ahora, el problema es que toda esta generación, y perdónenme la expresión, toda esta generación está relativamente pringada con ese periodo. O sea, ellos llevan en la piel el trauma histórico de lo que significó estar a favor o en contra. Afectivamente, ideológicamente estuvieron marcados por esto. Y esa es la gran razón por la cual el gobierno del presidente Piñera no es el nuevo gobierno de un nuevo ciclo, sino que es el quinto gobierno del ciclo que ya veníamos viviendo anteriormente. Cristóbal, y justamente mirando todo este tema desde el punto de vista de la evolución, yo no sé si lo de ayer sirve para hacer una radiografía de cuánto ha evolucionado Chile en este tema, si tenemos que tomarlo como algo puntual o como algo demasiado radicalizado, porque ayer vimos posturas completamente enfrentadas. Yo no sé si hoy día Chile estará en alguna de esas posturas o habrá más gente que está en el centro, con la capacidad de decir, bueno, aquí crecimos, hay gente que evolucionó, gente que lo mira distinto. Me parece que ahí este arrepentimiento que muestra el vocero Chadwick tiene que ver también con eso, con cómo la gente evoluciona con procesos o frente a procesos que han sido sumamente complejos para nuestro país. De todas maneras, o sea, que no nos quede duda que a pesar de que las imágenes que vimos ayer fueron bastante gráficas y decidoras respecto de la violencia y la intensidad con la cual los grupos que estaban ahí se tomaban en serio el asunto,
siguen siendo grupos marginales y radicalizados. O sea, no es la mayoría de Chile los tipos que estaban adentro del Caupolicán. Ellos no representan el sentir de la mayoría de Chile. Y los que estaban afuera correteando tampoco representan la mayoría, el sentir de la mayoría de Chile. Me refiero a los que estaban incitando a la violencia, no a aquellos que legítimamente fueron a manifestar su repudio al acto. Yo creo que la gran mayoría de los chilenos sí repudia el acto, pero también repudia siempre que la violencia sea el recurso para tratar con tu adversario o rival político. Hubo una época atrás donde el adversario o rival político había que eliminarlo. Y en lo que yo creo que estamos de acuerdo es que hay nuevas generaciones que hoy día consideran de que el adversario político, el rival político, es una persona que, a pesar de que no comparta mi mismo punto de vista, nos podemos relacionar con respeto, con diálogo y de otra manera. Más civilizados. Absolutamente. ¿Estamos lejos o estamos cerca los chilenos de tener un juicio de consenso respecto de lo que ocurrió durante el gobierno militar? Yo creo que ese juicio ya se impuso. ¿Tú crees que hay un relato común entre la mayoría de los chilenos? Relativamente común. Respecto de ese periodo de nuestra historia. Yo creo que historia. es relativamente común. Ahora, falta todavía mucho tiempo para ver qué es lo que piensan las generaciones que vienen. Como te digo, aquellas que no están marcadas directamente por si me tocó vivir a un lado o al otro lado de la vereda. Pero yo te diría que después del juicio Pinochet en Londres, particularmente, la imagen de la dictadura, de sus actores más cercanos, ha ido en constante declive. Eso lo han medido incluso varias encuestas. O sea, Pinochet estaba, desde el punto de vista de la opinión pública, marcando mucha mejor adhesión unos pocos años después de que salió del poder. O sea, hoy día Pinochet es una figura de minoría, dirías tú. Absolutamente. Sí, estoy convencido que es una figura de minoría. Y ese es un triunfo de la concertación, de los grupos de derechos humanos. A todo esto interesante que el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, si no me equivoco, dijo que, a pesar de que le parecía repudiable y nefasto la realización de un acto de este tipo, también estaba amparado por la libertad de expresión. Así que es importante considerar que una persona que está trabajando vinculada a uno de los organismos de defensa y promoción de los derechos humanos más importantes del mundo, también consideró que este acto estaba amparado por la libertad de expresión. Ahora, probablemente el haberlo hecho en el Caupolicán hoy día es un problema para el alcalde Salaqueta desde el punto de vista del orden público. Quizás podría haber sido en otro lado. De más difícil acceso, quizás. Con aristas menos provocativas, quizás. ¿No tienes tú la impresión de que hubiese pasado lo mismo en cualquier lugar? Sí, pero el acceso... El acto en sí mismo genera este tipo de reacciones. Puede ser, no, pero yo te me refiero única y exclusivamente al problema de orden público que Santiago una y otra vez vive. Pero respecto de si Pinochet es una figura de minoría, yo creo que claramente la batalla semántica, la batalla política, la batalla ética y moral, también yo creo que la ganó la Concertación. Y es una batalla que tiene bastante profundidad, porque ya no se trata de decir, ya, tú eras de estos, yo soy de los otros. No lo discutamos, miremos para el frente. Esa batalla no se está dando. La batalla que la Concertación ganó es, éticamente, haber estado comprometido o justificar hoy violaciones de los derechos humanos está siempre mal. Y yo creo que ese es un gran triunfo de la Concertación, de los grupos vinculados a los derechos humanos, y me parece que es una derrota que hidalgamente debe aceptar la derecha. La llamada consecuencia cuando antes estabas apoyando un punto erróneo me parece que no es un valor. En este caso hay que saber cambiar de mirada, hay que saber ser empático con las otras fuerzas, y las nuevas generaciones deberían heredar el punto que ganó la Concertación. Es decir, éticamente no podemos estar comprometidos con violaciones a los derechos humanos sin importar el signo que sean. ¿Cuáles son los desafíos que plantea este tipo de situaciones que se vivió ayer en Chile? ¿Cómo se refresca la mirada para los que vienen? ¿Cuánto espacio se deja hoy en la política para que lleguen esos jóvenes que a lo mejor no han marcado su vida con Pinochet? Yo soy una persona que no vivió, que lo vivió hasta los 6 años, pero que no lo recuerdo, por ejemplo. Yo en la vivencia personal, mi pregunta es cuánta gente como yo, como el José o de nuestra edad más jóvenes, tienen hoy espacio en la política para refrescar tal vez esa mirada que está todavía muy marcada por qué pasó en la época de dictadura. Es muy cierto. Yo a veces cuando hago conspiraciones generacionales me dicen, no, pero que queréis pitearte a los viejitos. Digo, no, si no quiero pitear a los viejitos, si la cuestión es distinta. Esto no es una efebocracia o resaltar el valor de la juventud como si en sí mismo fuera particularmente valioso en política. Lo que nosotros estamos diciendo es que es evidente que las generaciones marcan un momento político. Las generaciones comparten una historia, entienden el mundo de una manera relativamente similar. Y lo que hoy día yo veo es que aquellos que vienen protagonizando la historia política de Chile desde hace 40, 50 años, siguen siendo básicamente los mismos. ¿Cómo esperar una conversación distinta de parte de actores que vivieron
una realidad completamente similar entre ellos y distinta a nosotros. No vamos a esperar una conversación distinta si tenemos los mismos actores. O sea, hay que cambiar los actores para cambiar la conversación. Es absolutamente relevante hoy día cambiar los para actores. cambiar a los actores? Porque en el fondo Bueno, nosotros vimos que el presidente Piñera, una vez que asumió, llamó a su gabinete a los Felipe Cas, a Laina von Baer, a muchos personajes que representaban esa generación, digamos, entre 30 y 40, una generación que no estuvo marcada, que ni siquiera votó en el plebiscito del 88, pero vimos que a corto andar, aquellos que efectivamente habían hecho la pega como oposición durante 20 años, aquellos que sí estaban vinculados afectivamente, los Alamán, los Matei, los Longueira, los Chadwick, rápidamente tocaron la puerta y dijeron, oye, pero si nosotros fuimos los que ganamos el gobierno. O sea, hoy, y el gran problema que hoy día representa tanto Alamán como Bachelet o cualquiera de las figuras más tradicionales de las coaliciones grandes, es que es muy probable de que la proyección de esas candidaturas sea a su vez otro bonus track, otra estirada del elástico para la misma generación de aquellos que... Porque uno construye relato, épica, historia y mística política con los propios, con los de su generación. Frei Montalva lo hacía con Radomiro Tomic y Bernardo Leighton, la generación de los 40, el Mapu, hoy día sigue siendo más mismo el mismo lote, Enrique Correa, Carlos Montes, Jaime Gasmuri, Eugenio Tironi, después venlo a los 50. Todos los hijos de Guzmán tienen todos nacieron en los años 50, salvo Jovino Novoa, tienes a Ditborn, tienes a Lee, tienes a Longueira, tienes a Mareira, tienes a Coloma, tienes a Melero. Después, si te fijas, vienen los príncipes, todos de los 60. Tienes a Orrego, tienes a Undurraga, tienes a Patricio Walker, tienes a Espejo, tienes a Navarrete. O sea, básicamente tú lo que generas es con tu generación un momento político. Y el problema que veo yo es que la generación que ha venido monopolizando el debate político en Chile de hace 30, 40 años, hoy día, por supuesto, se niega a pasar a retiro, porque en política nadie se jubila. Claro, nadie se jubila, es verdad. Se jubila uno en las urnas. Bueno, y para eso hay que ganar en la urna, es la única manera. Muchísimas gracias, Cristóbal, por haber venido. Gracias. Gracias, que tengas un buen día.